Hola, hola, bienvenidos a este episodio número 6. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del viaje del alma y estoy especialmente emocionada porque hoy tengo de invitada a mi Kabbalah Coach. Y quiero arrancar con una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que has visto a alguien y dentro de ti tu ser te ha dicho, ve con ella? Ella es esa historia que he vivido yo cuando la conocí. Así que les presento a Rocío Chicón, una de mis mentoras de espiritualidad, de Cábala, que me ha ayudado un montón y hoy quiero compartir ese pedacito de ser hermoso que es con toda la audiencia. Así que bienvenida, Rocío, estoy súper feliz de tenerte aquí. Preséntate, háblanos de ti y comparte un poquito de lo que es Rocío Chicón hasta este momento. Hola, mi Pris, qué gusto estar aquí compartiendo contigo. La verdad es que siempre es muy placentero y es un honor platicar contigo. Digo, el tiempo siempre hace falta. Y nuestras conversaciones son interminables. Les vamos Así a es. contar que a veces nos tomamos nuestro cafecito virtual y hablamos 2 y 3 horas y no queremos irnos. Así que imagínense esta conexión de almas tan bonitas. Es así como te considero, mi bella Rocío. Rocío, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de esa mujer que ha caminado ese viaje del alma, que es nuestro tema de hoy. Y cómo lo has experimentado, qué es esas cositas. Sé que son muchas cosas, sé que es un camino muy amplio y muy poderoso, pero lo que más llegue a ti en este momento. Claro, Pris, no, pues encantada de compartir. Y pues bueno, la verdad es que este camino comenzó hace ya un rato. Y no sé, siempre he considerado que este camino comienza cuando vienen las contorsiones de la vida importantes, ¿no? Y nos mueven y es justamente en medio de esos momentos oscuros, por decirlo, déjame decirlo así, Ujú. ¿no? Sí. Y me refiero a ese momento de oscuridad como un momento en donde predomina muchísimo la incertidumbre, la duda, el miedo, el no saber hacia dónde ir. Y es justamente ahí donde la luz está oculta y a veces comenzamos sin saber que está ahí oculta, ¿no? Y que cada paso que damos nos lleva a desvelar esa luz y lo vamos viendo conforme vamos avanzando. Y justo así empecé. Empecé con muchos tropiezos, con muchas experiencias de vida en donde sin duda sentí miedo, incertidumbre, dudas, sobre todo el dolor más grande que considero experimenté es el no saber para qué estaban sucediendo las cosas. Ese fue el dolor mucho más profundo que llegó como una pregunta a golpear fuertemente mi vida, ¿no? Es, ¿para qué es todo esto? O sea, debe de haber algún propósito en donde podamos entender o pueda entender cuál es la razón por la cual estoy viviendo todo esto, porque me resistía un poco a creer que la vida solo eran esas experiencias y ni modo, aguántate, ¿no? Así es, esta es la realidad y pues bueno, ya ni hablar, ¿no? Ujú. Sin embargo, eh, hubieron muchas personas en mi camino, personas que Dios acercó y que me hicieron cuestionarme muchas cosas. Mucho tiempo pasé lidiando con una pérdida, un duelo que me parecía interminable, aunque a veces ya dejaba de mirar como esas situaciones que eran parte de un duelo, sino que era como este caminar a través de este filtro y estar viendo esta percepción a través de esa herida, de esa pérdida. Y Ujú. bueno, una pérdida importante fue la pérdida de mi papá y fue a una edad pues muy temprana, ¿no? Sin embargo, pues bueno, este despertar se dio alrededor de los 25 años que comencé a cuestionar esto. Y esas personas que acercó a Dios a mi vida, pues me fueron como dando esas semillitas eh, Ujú. que me fueron dando como una dirección, ¿no? Hasta que llegué a Kabbalah. Y bueno, profesionista soy soy ingeniera química
y estuve mucho tiempo en la industria alimentaria, ya sabes, abriéndome camino y demás. De hecho, trabajaba y estudiaba, pagué mi carrera. Y bueno, eso me llevó a experimentar muchas cosas, sobre todo mi personalidad con respecto a la acción que ejercía con los demás, ¿no? Mm, Ya sabes que vienen relaciones que se acaban, que te dejan experiencias dolorosas, hay otras pues más armoniosas, pero bueno, todo este cúmulo me fue llevando a un punto en mi vida, el cual agradezco hoy, ujú, que, que me hizo tocar toda esta parte espiritual y entré de lleno al estudio cabalístico. Me llamó mucho, mi corazón vibraba muchísimo en ese tema y ahí fue cuando empecé a conocer respuestas, empecé a tener respuestas con respecto a esta gran pregunta del para qué está sucediendo todo esto o para qué atravesamos desafíos tan duros en la vida, ¿no? ujú. Y de ahí comencé a profundizar en mi propio proceso personal, que la verdad ha sido que no ha terminado. Ya no, no termina, Bueno, cada no sorpresa termina hasta que se que termina. nos da la vida, ¿no? Entonces fue mucho de regresar a mis raíces ancestrales y la verdad es que me sentí sumamente arropada, me sentí sumamente abrigada por esta sabiduría que comencé a recordar. Ujú, Y bueno, de ahí me animé a acompañar a mujeres. ujú, En medio del estudio cabalístico, pues bueno, también descubrí algunas otras técnicas que hoy día integro o integré tanto en mi proceso personal como ahora, desde hace ya más de una década, dando terapia, talleres y demás con mujeres eh, y con personas que también llegaron a ese mismo punto que yo. Entonces es algo súper nutrido y sin darme cuenta, pues bueno, me di a la tarea de entender que eso era también parte de mi propósito y bueno, estar trabajando constantemente en mí, ya que es una responsabilidad bien grande, ¿no? Y la verdad es que nunca terminamos, me doy cuenta o me di cuenta de eso, nunca terminas por estar perfecta para comenzar. así es. Nunca terminas de estar al 100 porque a veces es una creencia en medio de Mm, este viaje del alma, ¿no? Que en medio de todo eso, eh, a veces nos cuestionamos, ¿no? Oye, lo que estoy haciendo o a lo que me estoy dedicando, ¿será parte o mm, estará alineado con lo que vengo a hacer en esta vida? ¿No? Y empiezan esas preguntas trascendentales. Y bueno, no te toca descubrir y seguir dando pasos hacia adelante. Y justo así, mi querida Pris, es como llegué también a coincidir contigo. qué hermoso. Y Amo bueno, de eso. ahí, no, bueno, no nos para la boca. De verdad ha sido algo tan hermoso y al escucharte haces que conecte con mi propio proceso y es cómo todo en la vida se vuelven puntos que debemos de unir y a eso yo le llamo el lenguaje de Dios. O sea, Él nos habla con cada experiencia, con cada persona, con cada etapa y luego cuando vemos en retrospectiva todo tiene sentido y Así todo es. comienza como a verse más claro. Pero primero hay que pasar por esos obstáculos y por esas cosas a veces que no, que como tú dijiste al inicio, tienen esa parte oscura, o sea, que no se puede ver claramente que son desafíos, que son retos, que obviamente cuando podemos revelar esa luz, como yo he aprendido contigo y estoy tan agradecida, de ver más elevadamente los sucesos de nuestra vida, de no irnos por ese nivel de conciencia tan bajo, de sentirnos pequeñas o víctimas, sino realmente conectar con Dios y permitirte ver el regalo oculto, la luz oculta, como yo he aprendido con Rocío, y eso es lo que más yo veo, o sea, es cómo estás mirando las cosas, es cómo realmente te estás permitiendo Ujú. ese regalo, ¿no? Me recuerdo que cuando trabajaba en los seguros, un jefe mío me retaba y me decía, era colombiano, y me decía, te estoy dando un regalo, ¿sí? Porque yo había mandado a hacer uniformes a todas con los colores que a mí me parecía.
Y claro, era libre el uniforme, pero yo nunca pedía autorización, entonces me llegó una multita, ¿sí? Mira lo que llega. Y él me decía, es que te estoy dando un regalo. Y entonces yo era enfurecida, obviamente por dentro era enfurecida. Decía, ¿qué regalo es ese? ¿No? Porque no sabía este lenguaje, no sabía que a veces hay eventos que vienen con la luz oculta, que parecen tratos que no queremos, que parecen situaciones que no deseamos, Ujú, pero son regalos, son para que veas más profundo, más elevadamente. Así que es súper poderoso que nuestra audiencia, que en su mayoría son mujeres emprendedoras que están creciendo, que se han comprometido a evolucionar y a dejar de ser de pronto víctimas y comenzar a ser protagonistas de su historia, comenzar a limpiar todas esas creencias, todas esas cosas que a veces nos condicionan a ver una realidad súper limitada y súper pequeña de nosotras mismas. Rocío, hay una cosa que a mí me llamó la atención cuando ya entré a tu espacio, a tu mentoría de los 72 nombres de Dios, que aquí los tengo. Miren, esto es lo más lindo que llegó a mi vida. Me lo mandó Rocío desde México. Yo digo, yo quiero tener eso. Son los 72 nombres de Dios, estos códigos energéticos de luz tan poderoso para ese lenguaje del alma, eso, ese despertar en nosotros, esa sanidad, ese conectar con Dios. Y en una clase en especial, te la quiero citar porque desde que me estaba aquí preparando para la grabación ok. de este episodio me llegaba. Ujú. ¿Qué es lo que más admiras de Rocío? Y lo que más admiré de Rocío es su conexión con el Creador. Una vez en una clase tú dijiste, nadie puede amar lo que no conoce. Y ahí conecté así, ¡chac! Y tú revelaste esa relación con Dios, cómo lo amas. Y yo dije, wow, de aquí soy. Aquí me quedo. eh, y siento que esa es una parte muy valiosa de mi alma, que sabe ver lo bueno de la persona, que se conecta con eso de la persona, que le puede apoyar. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, yo quiero aprender a tener esa conexión. Entonces quiero que me hables un poquito de cómo fue esa conexión para llegar a amar a Dios y sé que es tu prioridad y tu familia y tu propósito. Tú me lo has contado muchas veces y yo digo, wow, ella tiene tan bien su orden y es muy admirable. Gracias, Pris. Bueno, ahora que mencionas los 72 nombres de Dios, fue la primera clase de Kabbalah que tuve, el primer acercamiento. Y bueno, algo que mencionaste, esto que mencionas es, no podemos amar lo que no conocemos, ¿no? Amas cuando conoces a profundidad, veámoslo así, a una persona, ¿no? De entrada, a lo mejor puede gustarte, ¿no? Puede ser atractiva, ¿no? Pero cuando verdaderamente le amas, es porque ya lo conoces profundamente o empiezas a conocer esa parte de la persona más profunda, ¿no? Sus valores, sus sentimientos, su manera de mirar la vida y de cómo toma decisiones en ella, basado en qué, ¿no? ¿Cuál es la intención detrás de todas sus acciones? Y es ahí donde empiezas a verdaderamente apreciar. Entonces, cuando aprecias, estás cuidando esa relación y la cuidas porque le amas. Ujú, Entonces, vaya, desde niña eh, tuve este acercamiento espiritual y para mí era un pilar muy, muy importante, pero llegó un punto en donde me enfadé. ujú, Fue justo a los 16 años que perdí a papá. ajá, Yo no entendía eso, ¿no? Y sin duda, pues no tenía la conciencia que hoy tengo. Vaya, era un adolescente. ujú. Y en ese momento estuve enfadada, enfadada con Dios, ¿no? Entonces, de algún modo, Dios sabía de que, bueno, está haciendo su berrinche, ya llegará el momento. No, está un poco confundida, pero Ajá, es parte de un proceso también el reencontrarte, ¿no? Con Él. wow. Y fue cuando entré a este estudio cabalístico que me di cuenta eh, que vaya, o sea, a veces definimos el estar bien con Dios o definimos nuestra paz en los momentos de armonía, Ujú, pero la realidad
se muestra, la relación con nosotras mismas se muestra y con Dios se muestra justo en los momentos de desafío. Es ahí donde verdaderamente nos conocemos, mm, porque es ahí donde sale el verdadero yo, ¿no? Y la verdadera conciencia que está puesta en marcha y que está moviendo toda tu realidad. Entonces, había cosas que yo no entendía, entonces era estar enojada por algo que ni siquiera comprendí. ajá, Entonces fue como de, a ver, usemos la mente lógica. ¿Cómo voy a estar enojada si no sé de qué va todo esto? Tal vez es lo que mi percepción eh, está mirando por la superficie, pero mm, realmente qué hay detrás de todo esto. Y tal vez si me animo a adentrarme y voy a tener una explicación mucho más profunda y tal vez ese enojo se vaya, ¿no? mm, Y sin duda eso fue, ese enojo era una forma de dolor, mm. ¿no? Esa resistencia y demás. Entonces, este encuentro con la luz del creador eh, me hizo conocerle un poco más a profundidad. No puedo decir que lo entiendo y lo conozco al 100% porque entender a Dios con la razón desquicia. Exacto. Es imposible. Sin embargo, también fue darme esta oportunidad o permitirme recibir esa bondad divina de acercarme a mi propia naturaleza humana, no desde la perfección, no desde la autoexigencia, no desde ese autocastigo, incluso culpa, ¿no? Que a veces uno llega a sentir y si hubiera dicho más, y si hubiera, no, porque esto me lo dije mucho tiempo, ¿no? Y Mm, si le hubiera dicho más que lo quería y si lo hubiese abrazado y si, ¿no? Entonces es una forma de castigo muy cruel y eso lo único que alimentaba era más mi enojo. Entonces, entendiendo a través de los 72 nombres de Dios, como lo mencionas, Pris, son bendiciones, es como tener una despensa de bendiciones, ¿no? En el wow. cielo, poder acceder a ellas en donde el único diálogo que se da es entre tú y la luz del Creador para explorar justamente esa parte de la conciencia divina y poder entender de qué va todo este sistema espiritual y darle un poquito de forma y moldear el entendimiento espiritual para poder comprender un poco de lo que está mostrándose en la realidad. Y es ahí donde me voló la cabeza, ¿no? Mm, Entender en este aprendizaje, digo, Dios, ya sabes que te habla a través de toda su creación y, y lo que me voló la cabeza es descubrir que la realidad visible es el 1%, es el 1%. Entonces, el 99% está en una realidad verdadera que no necesariamente vemos de primera. Y un maestro mencionó, un cabalista, que a este mundo venimos ciegos, sordos y mudos. Y que si nos regimos por los 5 sentidos físicos, no necesariamente nos cuentan la historia completa. Entonces es ahí donde empecé a dudar de mis 5 sentidos y es, ¿realmente qué estoy mirando? ¿Estoy mirando la verdad o no? ¿Qué estoy escuchando o qué quiero escuchar? Y ahí me di cuenta de un montón de creencias y es como si Dios me hablara a cada momento, a cada paso. Es, a ver, necesitas entenderte a ti. mm, Una vez que te entiendas a ti, vas a entender el proceso que estás transitando y vas a poder entender que yo siempre he estado ahí. Yo soy inamovible, mm, infinitamente inamovible. Yo estoy ahí disponible todo el tiempo mm, y todo depende de qué tanto te acerques o no. wow. Entonces dije, bueno, pues si esta es una forma de acercarme a ti, pues comenzaré este camino entendiendo, pues paso a paso, ¿no? Sin exigirme, sin presionar a que sea perfecto o a definir cómo tiene que ser, simplemente a experimentarte, experimentar dolor, experimentar miedo y permitirte recibir también de lo que viene a mostrarte cada una de esas emociones Mm, que sin duda se detonan con diferentes situaciones. Entonces empecé a tener estos diálogos internos a través de meditación y conectando con los 72 nombres de Dios.
mm, En medio de todo esto vinieron muchos quiebres, ¿no? De ese peso de la realidad, de decir, ¿cuánto tiempo estuve perdida? Y perdí tiempo tal vez valioso y es ahí de, wow, wow, espérame, ya te estás volviendo a exigir. mm, Es necesario. La luz no es tu enemiga, es materia prima de transformación. mm, Entonces, cada fallo, cada error es un ascenso. mm, Y entonces empecé a tratarme con un poco de más dulzura, porque dije, no, bueno, uno se trata muy mal, nos hablamos muy severo. Y, y bueno, este acercamiento de conocerle, dije, bueno, ¿en dónde? Porque aquí viene todo el bolón de información que hay, ¿no? claro. A ver cómo hago. Y evidentemente la Kabbalah es la explicación entre líneas a nivel secreto de los 5 primeros libros del Pentateuco, como lo conoces, los 5 primeros libros o el Antiguo Testamento, como se conoce también. Ajá, ajá, Pero bueno, es la Torah, son los 5 libros. Y empecé a adentrarme en ese estudio de Torah y del Zohar, que es otro cuerpo de conocimiento de la Kabbalah, que explica el alma de esos cinco libros. Bueno, entrar ahí de verdad es un mundo. Yo creo que no alcanzas, yo creo que la vida no me va a alcanzar para poder entender y eso hay niveles de entendimiento y de comprensión, pero me es suficiente y me basta mantenerme cerca, eh, permitirme recibir ese entendimiento que va llegando y llegó un momento en donde tú lo debes de saber, Pris. Te llenas tanto que ya no sabes a dónde echar eso. Exacto. Entonces, te llenas tanto que a la única conclusión que llegas es a entregar, a dar. Y aquí viene aquí llegó otro nivel de aprendizaje, ¿no? Es desde qué intención darás, desde qué conciencia, Muy ¿no? Y importante. ahí empezó otro camino, porque es muy importante porque ya empiezas a interactuar con las demás personas, Mm, con mundos muy diferentes. Entonces, ¿cómo acercar la palabra de Dios y los secretos del cielo a más mujeres? mm, Entonces dije, Dios, un paso a la vez, solo dime un paso a la vez. claro. Y, y bueno, en medio de ese proceso, sabía que ahí era, pero es como, eh, siempre me acuerdo del rey David, Mm, ¿no? hermoso es, me encanta. El rey David, me Sé que acuerdo, es tu favorito. es mi favorito. Y, y yo dije, bueno, a ver, ¿por qué está siendo tan complicado? Porque hay cada desafío, ¿no? Cuando quieres iniciar algo, empiezan a ver como, parecieran como obstáculos. Ajá. Y es ahí donde Dios te empieza a hablar más fuerte. Y es ahí, a ver, ya sabes, ahí está, pero no te voy a entregar la solución, Mm, ¿no? O sea, ya está dada esa bendición, pero no te voy a entregar la solución hecha, moldeadita, detalladita, ¿no? como Digerida, mentalmente queremos nosotros. como a veces creemos que así es, ¿no? Ajá. Entrar al propósito de vida es como, plenitud, claro que es plenitud, pero también es confrontación El contigo misma. proceso, entrenamiento. Y es empezar a pulir pues esas correcciones que uno viene a hacer. Entonces entras a una cueva escabrosa y empiezas a caer en cuenta y dices, oh, ¿no? Uno sigue aprendiendo, uno sigue eh, trabajando a nivel consciente, ¿no? Entonces, así como el rey David lo eligió la historia del rey David, Dios le eligió como el rey del pueblo, Mm, pero no le dio la corona y lo sentó en su trono, le dio a Goliat y le dio una vida de persecución, ¿no? Entonces, es como de, esto es mi Goliat, ¿no? ¿Cuántos ajá. Goliat vienen aquí a presentarse y aunque con miedo, pero es Dios, un paso a la vez, solo guía un paso a la vez. Exactamente. Y sabes que me llegan muchas cosas, pero lo primero que me llega de todo lo que mencionaste es esta parte
de que nosotros estamos mirando la realidad como somos, no como es realmente. Es correcto. Nosotros miramos la realidad, la miramos en basado en nuestras creencias, basado en lo que creemos posible o no, y de Ujú. repente hay muchas maneras para lograr esos sueños, para lograr esas metas. De hecho, la realidad no es como tú la estás mirando, es mucho más grande, es Claro. ese 99% que tú dices. Y entonces me invita a hablar acerca de esto de entender que nuestros sentidos, como tú bien lo dijiste, nos limitan de ver realmente nuestras posibilidades, realmente las cosas que podríamos estar mirando. Y fíjate que hace unos días hicimos una lectura de un libro, entonces en la lectura decía, citaba un versículo en donde decía velar y orar. Y yo nunca había escuchado esa palabra velar, como que nunca, como sí, como que pues no la conectaba, ¿sí? ¿Y qué te crees que leí eso y ahora por todos lados, en todo lo que estoy escuchando de audios, videos, ahora sale por todos lados, ¿no? Es un Ok. ejemplo tan real de Ujú. que cuando algo llega a ti, algo se expande y te permite ver de eso. Como más o menos cuando nosotros decimos, resulta que me voy a comprar un carro rojo, me lo compro y ahora todo el mundo tiene carro rojo, ¿no? Es como que algo hace que puedas ver de eso por el sistema reticular del SAR que está como ahí Ok. viendo lo que es de tu interés. Mientras eso no llega a ti, entonces el año pasado yo Afuera de creé, tu campo visual, ¿no? Ujú. exacto, está afuera. Entonces yo el año pasado creé un entrenamiento que se llamó Cuántica y lo que compartí en ese entrenamiento era ¿qué más hay que no ves, que no te has permitido ver, que no has explorado? Por eso me parece tan increíble que nosotras como almas emprendedoras, como mujeres despiertas, mujeres con propósito, estamos en constante crecimiento y evolución y eso abre tu campo. Y aquí viene esa enseñanza tan poderosa que recibí de ti acerca en la Cábala de que somos vasijas y lo que hay es que ensanchar la vasija para poder recibir más luz del Creador. ¿Sí? Porque el creador te lo quiere dar todo. Esto es palabras textuales de mi mentora, ¿sí? Él te lo quiere dar todo, pero literal, o sea, estás así de chiquita porque cuando hay un obstáculo dices, ay, no, me voy. Cuando sale esto negativo, ay, no, yo soy muy pequeña, no puedo. Entonces tu vasija no se expande, no creces, no evolucionas. Y por eso estás viviendo literal una vida muy reducida cuando pudieras estar Claro. realmente viviendo esta vida mucho más expansiva. Y entonces es dejar en este episodio que este tipo de formas de mirar pueden cambiar cuando entiendes que puedes ir observando lo que te salta, lo que te brinca en cada situación, e ir bajando barreras, e ir reemplazando creencias, ir haciendo ese trabajo interior. Y otra de las cosas que dijiste que me encanta es, la gente cree que cuando llega al camino del propósito, oh, ya, lindo, precioso, Así encontré mi es. propósito. Pues déjame decirte que ahí comienza Está el difícil. verdadero entrenamiento, Sí, porque va a salir, se va a revelar de ti no solo el potencial, habilidades, capacidades y cosas increíbles que hay dentro de ti que el creador ha sembrado, sino sí, que también viene el proceso de sanar, de ir profundo, de ver tu ego, de ver tu claro. sombra. Y es una de las cosas que estoy muy agradecida en mi proceso, porque cuando conocí a Rocío, pues esta alma chispeante que soy yo estaba toda así eufórica haciendo su propósito, pero no me estaba dando cuenta que mi ego estaba dominando más que mi luz, que estaba creyendo que era yo y no el creador a través de mí. Entonces, para mí, por eso te honro demasiado, Rocío, y sabes el cariño tan inmenso que te tengo, y es
Wow, y cuando Rocío comenzó a dar sus enseñanzas, y yo pues, sí literal me retorcí. Claro, porque no es sencillo trabajar el ego, trabajar la sombra. Háblanos un poquito de eso. Sí, el ego, bueno, este oponente que han definido eh, dentro de una fábula también, ¿no? Es más que algo que distrae, porque vaya, el oponente, que eso es lo que significa su nombre, esa energía es una energía, no una fuerza que se opone Mm, a que tú recibas la luz. Entonces, en todo este juego de ser como la luz, porque finalmente eso fue lo que pedimos, ser como la luz, ser creadores, y se nos concedió, pues definitivamente tenía que salir Dios del juego y entonces entrar un mecanismo que nos permitiera elegir. Entonces, esta elección, el libre albedrío, se resume en dos cosas: reactivo o proactivo. Entonces, toda la reactividad y esto que mencionabas de cuando nos sentimos chiquitas, cuando decimos, no, no puedo, vaya, esta carencia o esa estrechez de conciencia, bueno, es una parte natural y es un mecanismo que nos va a incentivar esa incomodidad de decir, no puedo, otra vez lo mismo, es querer ir hacia el otro lado. Entonces, ese oponente, definitivamente, pues es en todo juego hay alguien que está en contra, ¿no? Alguien que te va a impedir los que anotes un obstáculos. gol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese oponente nos habla todo el tiempo y es a través de esta corrección que venimos a hacer. Y hay diferentes características de eso en nosotros. Cada alma viene a trabajar algo distinto y hay grupos de almas que de pronto se identifican con el mismo tipo de heridas, incluso situaciones de vida, ¿no? Entonces, ahí es en donde hay que estar muy observantes porque el oponente no quiere que le mires ni que le Mm, conozcas. A él lo que menos le interesa es el reconocimiento. Él quiere pasar desapercibido esa energía, es no me veas. Pero cuando tú logras distinguir esa voz, y que creas que eres él. exacto, el problema es cuando te empiezas a identificar con esa voz y empiezas a creer que eres tú y no, no eres tú. O sea, en En la la falsa identidad. esencia, o sea, en la esencia de las almas no existe obscuridad. Mm, Esa oscuridad y ese oponente es el mecanismo, pues debe de haber un contraste. De lo contrario, ¿cómo vamos a crear si no elegimos? mm, Ajá, entonces es una convicción, es elegir desde una conciencia y hay dos, ¿no? La estación del ego y la estación de la luz, que es tu alma. Entonces, una vez que lo observamos, es ese momento en donde viene el impulso reactivo, nos aprietan un botoncito, ¿no? mm. Y se siente tan incómodo. Y lo que sube, el impulso que sube es querer defenderte o reaccionar a algún comportamiento reactivo que venga, ¿no? Comer, tomar el azúcar, defenderte, gritar, Huir. defender, huir, controlar. Todos esos son comportamientos reactivos que si no hacemos pausa para detenernos y decir, a ver, ¿qué está surgiendo en este momento? Y aquí yo creo que la pregunta, Pris, también, que no sé, a mí me confundía mucho, es ¿cómo hago? ¿No? O sea, me tengo que sentar a meditar, me tengo que ir a un retiro de silencio 5 días. La verdad es que la experiencia espiritual y la mayor riqueza de aprendizaje está en la vida cotidiana. Cuando se dan esos momentos de alta efervescencia, logramos mirar y es cuando te preguntas. Aquí las preguntas son súper importantes porque por cada aspecto de la luz que se revela se ocultan dos aspectos más. Entonces, necesitamos preguntarnos ¿desde qué lugar estoy viniendo a decir esto? ¿Qué es lo que verdaderamente me está enfadando? ¿Por qué quiero controlar ahora? Incluso deberíamos de cuestionar nuestros pensamientos. ¿Cuál es la verdad de eso que estoy pensando? Detenerte y separarte de eso. No es que seas enojona, no es que seas rabiosa, no es que seas chillona, ¿no? Porque de pronto Egoísta. a veces nos ponemos esa etiqueta. Estás experimentando enojo, que es diferente.
mm, Estás experimentando celos, estás experimentando tristeza, depresión, dependencia, lo que sea. Y es, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Y si nos sentamos un momento a evaluar, antes de reaccionar, antes de escribir, antes de vociferar, antes de defenderte, es, no tengo que responder ahora. mm. A ver, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Y ¿Por qué ahí se abre, constantemente siento esto? y Porque ahí, sabemos qué es lo que estamos con frecuencia sintiendo. Y hay emociones muy conocidas que dices, ay, otra vez lo mismo. mm. Ese es el Y- oponente jugando. Es así de, ¿lo ves? ¿No lo ves? No, ya no lo vio. Entonces, por cada reacción, te alejas de la luz y él gana la luz. mm, Entonces, cada reacción y cada incomodidad, cada que sientas esa oscuridad interna, es una oportunidad de ganar más luz. Y hay una herramienta poderosísima para eso, muy simple, simple, como la luz es. mm, Restricción, pausa, mete el freno de mano, no necesitas responder ahora, no necesitas tal vez justificarte ahora, solo pausa, guarda silencio, escucha, recibe, permítete recibir y también abraza ese dolor que estás sintiendo. mm. Si tú te quedas ahí haciendo restricción y abrazando ese dolor, que no se siente nada bien, la verdad Nada. es que no. El instinto nos lleva a la gratificación inmediata, a dejar de sentir esto, ¿no? A la urgencia de ya no quiero que esto vuelva a pasar, quiero que se resuelva. Pero si nos quedamos un momento aceptando lo que estamos recibiendo de esa emoción, vamos a ver cómo esa emoción comienza a cambiar, se empieza a fundir. Y entonces Mm, la claridad viene y dices, ok, esto me está diciendo que no soy suficiente y me enoja que no me valoren, me enoja que no vean mi valor y entonces tengo que hacer más porque hacer más es igual a ser valiosa. mm, ¿Dónde aprendí eso? A ver, cuestiónalo. ¿Es acaso eso verdad? ¿Mi valor está en lo que hago o en lo que soy? ¿Mi valor está en los resultados o en lo que soy? Porque finalmente ese resultado vino de ti, antes estás tú y ahí nos perdemos. Y eso sucede mucho cuando intentamos hacer algo nuevo por nuestra cuenta, el mm. emprendimiento, sucede mucho. Y ahí viene un jaloneo y también una oportunidad de elevar nuestra conciencia, ¿no? De conocernos más profundamente y ahí Dios te está hablando, te Completamente. está hablando. Y Mm, eso es la vida en la conciencia, la vida sí, despierta, la vida que observa, no que reacciona, sino la que se queda un poquito así como, exacto. ya no es la víctima, ya no es, Pausa. es que me dijo así, es que me hizo así, es, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? Porque las personas hacen cosas, pero nosotros decidimos si nos afectan o no, ¿sí? Claro, Las personas hacen un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Que cuando uno no ha trabajado en sus heridas, anda por ahí proyectándose con todos. No le sí, alcanza claro, el día para ver cuántas personas le hicieron daño. Y no fue así, las personas claro. hicieron cosas, pero tú tienes los botones emocionales, como tú bien dices, y es como ping, pong, ping, pong. ¿Y hasta Sí, cuándo va a decir que es el otro? Porque los botones los cargas tú. claro. Y realmente eso es eso es vivir en este plano, realmente dejando de ponerte, de ser tan, ponerte en ese lugar o en ese estado De donde estrechez, siempre estás protegiéndote, defendiéndote, respondiendo, creyendo que la vida es mala, creyendo que las personas son malas, creyendo que todo te lo hicieron a caso hecho o que es a propósito que te están haciendo esto o aquello. Entonces, realmente es un trabajo muy
de responsabilidad espiritual, de dejar esos patrones que antes nos servían, porque todo, Claro, como tú bien decías, ¿no? O sea, esto es sin prisa y sin pausa, esto es a tu ritmo, es como tú lo vayas integrando, correcto. conectando, aquí no hay prisa, aquí es simplemente Claro. Oye, cómo mi Pris, puedes también ir el mejor. hecho de entender esto que tú estás diciendo no quiere decir que dejes que pasen sobre ti. Ojo. Ujú, O sea, claro que el sí. hecho, cuando nosotros somos capaces de identificar una cualidad negativa en la otra persona, no puedes reconocer algo si no lo has experimentado tú. Ay, me Tú encantó ya esa. lo conoces, por eso eres capaz de reconocerlo. Es por eso que los niños de pronto no se dan cuenta, porque no lo han experimentado, no lo conocen, no lo han reconocido en sí mismos. Por eso es esa inocencia, ¿no? En los niños. Ujú, Sin embargo, cuando crecemos, eso no quiere decir, esto de las heridas es una realidad, estamos proyectándonos en el otro. Sin embargo, no quiere decir que no pongas límites y pongas en un equilibrio esta energía de bondad y de severidad, restricción, límites, ¿no? Porque también somos capaces de reconocer cuando alguien está pasando la línea. Entonces, el que tú trabajes contigo te da la habilidad de poder reconocer eso porque ya lo conoces, sabes el contraste y entonces viene o puedes dar el paso a una solución o a una confrontación proactiva. Porque también hay algunos casos en donde no puedes, haces pausa, sí, porque dices, no estoy en la condición emocional, estoy experimentando carencia, estoy a punto de reaccionar, eso no me va a hacer ganar la luz, me detengo, pero eso no quiere decir que no dé el paso hacia la resolución, hacia resolver, hacia el diálogo, porque a veces es necesario. Entonces, el punto es, evitas la reacción para calibrar la emoción y entonces puedas tener la oportunidad de hacer una confrontación proactiva, es decir, venir desde un lugar distinto a mm, dialogar. Ya no es tratar de convencerte, ya no es tratar de defenderme, simplemente vengo a expresarte, ya te escuché, entonces vengo a expresarte y quiero aclarar, ¿no? Ciertos puntos que a lo mejor están erróneos, ¿no? De percepción del otro lado. Y si la otra persona lo entiende o no, no quiere decir que no hayas resuelto, mm, porque ya si la otra persona está abierta a mirar o no la verdad en conjunto, ya no es un boleto tuyo, ya mm, es tema del otro. Tú cumpliste con resolver. Y hay cosas que están fuera de tu control. No puedes ir más allá ni presionarte más de lo que puedes hacer al respecto, ¿no? Porque también implica a otro. Entonces, Esto, sí, esto esta parte es tan interesante, me encanta porque yo siento que siempre todo está viniendo para hacer respuestas. Por ejemplo, esta semana me llegaba justo eso. Es, a veces gastamos mucha energía en querer explicarle al otro que todavía no está listo para una comprensión de ese nivel, vamos a decirlo así. Entonces, ahí también se está volviendo un ego espiritual, querer como claro, atragantarle al otro que ya entienda, o sea, porque tú ya entiendes, entonces el otro tiene que entender y es no, o sea, es hasta dónde puedo, y eso también lo he aprendido de ti, hasta dónde mi dar, ¿no? Hasta dónde mi claro, contribución, también mirando que el canal que recibe también pues lo pueda integrar con facilidad y no querer meterle, digamos, todo mi camino espiritual a una persona claro, tienes que saber cuándo abandonar la fiesta. O sí. sea, es hasta aquí, porque entonces comienzas a dar pan de la vergüenza. Ah, explica eso, Rocío. El pan de la vergüenza es esa sensación, es un ejemplo bien fácil. Fíjate, cuando llegas a la casa de una amiga querida, ¿no? Ujú, Y llegas porque a lo mejor quedaste de pasarle a dejar algo, ¿no? Y ella es súper linda, te preparó una bebida deliciosa, te perfumó la casa y te tiene una sorpresa que tú ni esperabas. Entonces pasas
y ella empieza a atenderte y le ves cómo está contenta de verte y empieza a consentirte. Y entonces tú te das cuenta que no llevaste nada, ¿no? Es así de, ay, pero es que yo nada más iba a pasar a dejarte esto, ¿no? O sea, se te olvidó tu chamarra y pues te la iba a pasar. Y ahora ya me viene con todo esto. Entonces estás recibiendo tanta energía. Eso indica que tu vasija está estrecha y no sabe qué hacer con eso. Y Mm, entonces no sabes qué decir y lo que dices es, no, no, no te molestes, yo te ayudo. A ver, ¿en qué te ayudo? No, yo te recojo. ¿Por qué? Porque te sientes en deuda. Y esa wow, es una capacidad de recibir que no está cuando tú te sientas así, es, "Ah, mi capacidad de recibir no está al 100. ¿Por wow, qué no puedo recibir y decir gracias? Y tal vez sí apoyar y decir, ay, mira, yo te ayudo con esto, pero no desde el quedar en deuda o me siento en deuda o me siento oh, mal por recibir todo esto. Y eso, ese es el pan de la vergüenza, es cuando tenemos que ser muy observadores cuando alguien nos está dando pan de la vergüenza, como este ejemplo, como también cuando nosotros damos pan de la vergüenza. Es decir, cuando dándole llega, mucho a una persona que en toda, como exacto, lo que decía Jesús, no le des perlas a los cerdos. ándale, es correcto. Ay, es muy feo eso, Sí, pero es una realidad, ese es el pero es pan de una la... realidad. En este mismo ejemplo de la amiga, ahora imagínate que esa amiga llega contigo porque está desesperada y viene a despotricar por algo que le pasó, ¿no? Y entonces, ok, es tu amiga, la quieres y sabes que está pasando un momento súper mal, delicado, ¿no? Le escuchas, le estás dando tu escucha abierta, tu tiempo, y de pronto dices, bueno, ¿ya te desahogaste? ¿Cómo te sientes? "Ah, todavía muy molesta. Bueno, mira, la verdad es que yo creo que por todo lo que me cuentas, creo que estás mirando esto de esta forma, tal vez si te das un espacio, tal vez si escuchas al otro o te das la oportunidad y esa persona es, a ver, no vine a que me sermones, vine a que me consueles y me des, o sea, que me des la razón. Esa persona le estás dando pan de la vergüenza. Es, en ese momento no está lista para recibir algo así. Entonces necesitamos identificar realmente, ¿es el momento para dar esto? Entonces la única forma de saberlo es pidiéndole a la luz de Dios la claridad. Es, Dios mío, Exacto. dame las palabras correctas y es apropiado hablar del tema o simplemente escucho. Y hay personas que hasta salen molestas contigo, ¿no? Porque dices, "Ay, vine a contar con tu apoyo y ya resulté regañada y ahora yo tengo la culpa de todo, bye", ¿no? Y dices, no, pero no era eso, es porque no lo ve. Pan de la vergüenza. Claro, Es, claro. Qué espectacular como lo explicaste. Es totalmente cierto y siento que una cosa que ayuda muchísimo en nuestro camino como mentoras, como personas que estamos relacionándonos todo el tiempo en estos encuentros sagrados que son estos encuentros del alma, es realmente hacerlo desde nuestro corazón, desde nuestra luz, o sea, explorar nuestras intenciones, porque claro, como hemos hablado hace un ratito, el ego está constantemente queriendo sobresalir, queriendo tener la razón, queriendo imponerse ante otros, queriendo decir cómo hacer las cosas. Y cuando sí, no lo logra, pues se frustra, le da rabia, le da enojo. Entonces, todo eso es ese gran oponente que me encanta esta enseñanza de mi maestra que dice que el gran oponente, su propósito es ser vencido. ese Es es que el sea un propósito. ego divino, es que trabaje para Dios. Entonces yo digo, vamos, ego, vamos a trabajar para la luz, ¿verdad? Él ha Así es. venido a ser Te tienes que vencido. volver tu sirviente. Él ha venido a que nosotros podamos entre elegir Ujú. desde nuestro ego, desde nuestro egoísmo, desde querer las cosas para nosotros mismos, a ser un canal para servir y hacer la obra de Dios. Entonces, cada vez que le permites que gane la luz, el ego está cumpliendo su propósito, ser vencido. Así que son
enseñanzas que podríamos tardarnos aquí 5 horas. Ya les dije que cuando yo me junto con ella nos Yes. tardamos 2, 3 horas. No, hay que traernos la jarra de vino. Y de verdad, para mí se me hace una gran bendición tener a Rocío en mi vida. He aprendido tanto, me ha ayudado tanto y realmente a cosas muy importantes, que es trabajar en la verdad de nosotras, en el ego, en la sombra. Citaste este tema de la sombra, que es muy poderoso, una de las enseñanzas más poderosas, y es cuando algo te está molestando del otro, es tu sombra proyectándose, y cuanto Claro, más te quejas del otro y cuanto más dices, hoy, pero es que me cae tan mal y es que es así y es que es así, pues me recuerdo una vez haberte escuchado de las tantas clases, y es, estás aumentando su sombra y por ende también está aumentando la suya. Entonces, ¿cómo puedo claro, ver, cómo puedo conectar con la luz de esa persona, con lo bueno de esa persona, con lo que sí es bonito de esa persona, y no conectar tanto con eso negativo, porque al claro. final es mi propia proyección? Y es muy profundo de explicar, pero bueno, explica un poquito, Rocío. Pues en donde pones tu atención, a eso le das fuerza. Entonces, incluso ese se le llama mal de ojo pasivo o mal de ojo, ¿no? Porque imagínate el esposo, los hijos, ¿no? Solemos mirar las debilidades y las fortalezas. Sin embargo, a veces con el afán de ayudarlos a crecer, tu atención está puesta en la debilidad. Y eso es un mal de ojo pasivo porque estás fortaleciendo la parte débil que hay en tu hijo o en la persona que te está viviendo todos los días, ¿no? En tu familiar, etcétera. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra atención en lo bueno, no quiere decir que hagamos como de la vista gorda, Exacto. pero entonces aquí viene la elección, es si hay esta debilidad, hay esta carencia, como todo, y la puedo observar, pero la observo para entonces poder elegir qué herramienta puedo acercar y ayudar a mi hijo, ¿no? O cómo puedo apoyar a mi esposo. Eh, pero no para estar como, ¿no? Nombrando la debilidad y es que sí, y es que como eres así, y es que entonces ahí estamos dándole fuerza a eso negativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciéndole mal de ojo a la persona, es decir, estamos bloqueando sus bendiciones. Wow. Y entonces, cuando nos damos cuenta de eso, es sí, hay una debilidad, como todos la tenemos, que mirar nos ayuda a acercar herramientas, pero dirijo mi atención y elijo mirar lo positivo para darle fuerza a las buenas cualidades de la persona. Y entonces darle fuerza a la persona. Y esto viniendo de una madre es poderosísimo. Wow. Viniendo de la esposa es poderosísimo. ¿Por qué? Porque hablando de los esposos, pues la mujer es la vasija, es la que manifiesta, es la que moldea la energía que recibe el hombre de la luz de Dios, ¿no? Estando en esa unidad de matrimonio. Entonces, si la mujer comienza a mirar lo negativo y estar como achacando esa parte de manera negativa, ¿no? Desde un lugar negativo, desde una conciencia reactiva, lo único que vamos a hacer es bloquearle las bendiciones al esposo. Por Wow. lo tanto, su éxito se va a ver eclipsado, porque finalmente la energía la estamos moldeando. Entonces, ¿qué estamos moldeando con nuestra atención? Wow. Entonces, aquí el papel de la mujer es muy importante y esto pues, lo podemos extrapolar a todas nuestras relaciones, ¿no? Con amigas, con la familia. eh, y bueno, elevar una oración también ayuda mucho a regresarnos a ese estado de centro en nuestro corazón para mirar y que nuestras palabras sean agradables a la luz de Dios, ¿no? Y que no sean una forma de decretos duros para los demás. Y ahí necesitamos observar porque si no nos vamos como hilo y estamos Como así, Gordon Tobogán, dijeron en exacto. México. Y es una forma de ataque energético, es impresionante. Wow, de verdad, yo pienso que si ustedes llegaron hasta aquí, hasta este momento,
Están igual que yo sintiéndose tan agradecidos de tener esta oportunidad y en nuestra vida a esta mujer tan preciosa que la quiero muchísimo. Qué hermoso. De verdad que lo que acabaste de compartir es tan potente y siempre he sentido eso de tu parte, cómo amas el tema de ser mujer y la importancia de la mujer en la familia y todo lo que moldea la mujer en su hogar. Y eso ha sido una cosa maravillosa que yo he podido disfrutar ya casi como 5 años de estar cerca de ti. 5 años. Sí, Wow. estoy muy agradecida con Dios por tenerte en mi vida. Estoy muy agradecida de este episodio, que es el episodio 6. Y, Wow, 6. y de Qué gran verdad, número. sí, es el 6 hermoso, regalo divino, ¿no? En numerología. Eh, Así es. Podríamos hablar aquí en este episodio, no, 10 horas y estaríamos así de frescas y así de bellas. Sí. Entonces, Rocío, quiero terminar este capítulo, este episodio, con que me cuentes cuál ha sido como que las enseñanzas que más te han marcado en tu proceso. ¿Qué es eso que si conocieras a alguien solo por un minuto y pudieras decirle algo así como que le hicieras así como que, mira, la vida se trata de esto, ¿qué podrías decirle? Bueno, antes de responder esa pregunta, lo que sí quisiera decir es gracias por la invitación, Pris, y por todas esas palabras bellas que me acabas de decir, pero yo quiero expresar que en Pris, de verdad, es como la hermana mayor, Mm, es mi hermanita mayor con la que puedo acercarme y platicar y contarle y empezamos a dialogar en, en muchas perspectivas y muchas formas. Siempre voy a estar agradecida por eso, hermosa, y le doy gracias a Dios por haberte encontrado. gracias. Y bueno, después de haber dicho eso, porque no lo podía dejar pasar mi prisa. Bueno, de las enseñanzas más importantes, digo, hay esta parte de la oscuridad y de cómo transformar esa oscuridad en luz y cómo utilizar esa materia prima, ¿no? Eh, Creo que es una de las enseñanzas más fuertes que he Mm, tenido en la vida, en donde reprogramar esa forma de oscuridad y el poder reprogramar la relación con el error mm, ha sido como dura, ¿no? Porque de pronto viví mucho tiempo en supervivencia, no me puedo equivocar, si me equivoco, me retraso, si me equivoco o si me retraso es peligroso, yo necesito sobrevivir, hacer, porque de lo contrario no dependo de nadie más. ujú, Fueron muchos años, entonces el reprogramar esa relación con el error fue una tarea complicada, ¿no? Dejar de resistir los procesos difíciles y, y descubrir esta luz oculta dentro de la oscuridad. Entonces, yo creo que la enseñanza más profunda es entender que nuestra oscuridad es el lugar donde nace nuestra luz y mm, que la caída es parte del ascenso y que al único lugar a donde el alma finalmente a través de todos sus procesos de vida va a regresar es al único deseo primordial que es regresar a la casa de Dios, regresar a la luz de su creador. Ese es el mayor deseo del alma y es vital ujú, reconocer esa oscuridad y generar esa alquimia interna para transformarla en luz. El beneficio, tal vez el trabajo es duro, pero lo que está del otro lado es sumamente dulce y bueno. mm. Entonces, yo creo que esa reprogramación con el error es de las enseñanzas más importantes. Y no olvidar, ¿no? Que esa oscuridad es el lugar en donde nace nuestra verdadera luz. Wow, qué poderoso, qué poderoso, qué poderoso entender que nada nunca está siendo
opuesto al plan divino, que todo está contribuyendo, que todo es perfecto, como siempre yo digo, y a Rocío siempre se lo digo, y jugamos mucho con esto de todo es perfecto, aunque no lo parezca, todo es perfecto, aunque me está cayendo una que no quiero, pero que colaboro y me pongo en estado proactivo porque si esto me está llegando, es porque puedo con esto. Dios no nos da más de lo que podemos soportar y debemos de estar siempre dispuestas y prestas a ver lo que hay del otro lado de todo ese caos, de Claro. todo ese tumulto, de toda esa oscuridad. Y definitivamente es, por mucho tiempo estuvimos programados por huir del fracaso, huir del error, que todo tenía que ser lo mejor y que no sé qué y todas esas exigencias. Y Ujú, es cuando experimentamos fracasos, cuando experimentamos dolor, ujú. hay una gran oportunidad de crecimiento, de evolución, y es que a eso ha venido el alma. El viaje del alma es volver a Dios y no volver como vinimos, volver con Más grandes de almas, sí, así es. con muchas experiencias e impresiones que nos van a ayudar para las siguientes vidas. Rocío, ¿qué quisieras decir finalmente para despedirnos? Hermosa, que hay una promesa de Dios puesta para todas las almas. Y es que cuando llega un desafío y lo tenemos frente a nosotros y estamos sintiendo todo el peso de esa carga negativa de incomodidad, cualquiera que ésta sea, la promesa de Dios es que Él siempre ya mandó la solución previa. Solo necesitamos elegir buscar esa respuesta porque ya está la solución. Él ya mandó la solución. Qué hermoso. No hay nada que temer, no Y hay es una nada. promesa de Dios. Ahí está. Manda la prueba y manda La siete solución la soluciones manda primero y después manda el desafío. para que Ujú. tú lo puedas. Es el juego, ¿no? Es el juego, ¿no? Definitivamente es un proceso muy hermoso. Esperamos y deseamos de todo corazón que este episodio te haya dejado reflexiva, te haya dejado llenito el corazón de escuchar a Rocío, de escucharme a mí, de todo esto que estamos haciendo. Es para que tú también subas, como dijo Rocío, y vayas ascendiendo a esa vida que realmente mereces, cuando estás consciente, cuando estás despierta, cuando dejas de pelearte con la vida y comienzas a aprender de ella. Gracias, Rocío, te mando un Gracias beso a ti, Miriam. enorme, ya sabes que te quiero Gracias muchísimo. a toda la Ella audiencia. también para mí es mi hermana mayor, o sea, no sé cuál es el... Ella me ve como la hermana mayor, de hecho yo soy mayor que ella, y yo la veo como hermana mayor, así que creo que fuimos mellizas. Les mandamos un Gracias, abrazo, un hermoso. beso. Estoy Gracias súper a todos. feliz. Gracias a todos por estar aquí en este episodio. Dejen los comentarios, cuéntenos cuál es la parte que más les resonó, qué quisieran compartirnos. Estaremos súper felices de escuchar todas sus impresiones, de ver escritos sus mensajes y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao, chao.